Cuando nos preguntamos qué es lo mexicano, respondemos con facilidad. Sabemos que nuestra música, nuestro arte, nuestra cultura es indudablemente especial, pero muy pocas veces cuestionamos de dónde viene todo esto. Es decir, suponemos que se dio con naturalidad, pero no es así. Hagamos un viaje al pasado y descifremos de cómo y de dónde vino nuestra identidad, nuestro fuerte nacionalismo y nuestro amor a todo lo que nos identifica. Nos ubicamos en el México postrevolucionario, donde Francisco I. Madero mantenía el poder en la presidencia. En ese momento podíamos ver un país lastimado, fragmentado, dividido y sensible a los conflictos internos. Aunque la paz social era evidente con Porfirio Díaz, su método era autoritario y sin escrúpulos. Fungía como una figura fuerte e incuestionable debido a que pudo realizar a una nación tecnológicamente moderna, con capital extranjero diverso. La razón de que México no lograba construir un Estado próspero y de derecho era porque no existía una sociedad formal que lo integrara. Grupos étnicos apartados, una población espectadora de enfrentamientos políticos y un gobierno al que nadie reconocía, ni siquiera tenía la mínima idea de lo que era un Estado. Es aquí donde José Vasconcelos, junto con el apoyo de Madero, decide establecer un proyecto no solo cultural o educacional, sino político. Nuestro personaje tenía en mente una filosofía muy interesante. A través de la educación, la patria se liberaría de la barbarie en la que se encontraba. Cuando decimos barbarie, nos referimos a un México partido y en constante conflicto. Es por eso por lo que Vasconcelos decidió modificar el concepto de nuestra raza, poniéndola en lo alto, especificando que somos algo distinto a las raíces prehispánicas o españolas, crear una identidad, un sentimiento de pertenencia y una apropiación del ser ciudadano era primordial para él. Veamos los factores en los que su proyecto influyó. Vasconcelos fue un fiel creyente de la educación. Para él era el elemento vital. En 1922 fue nombrado por Álvaro Obregón secretario de Educación. Llevó a cabo una verdadera cruzada nacional a favor de la educación popular. Misiones culturales y la Casa del Pueblo. Estas eran herramientas ambulantes, encargadas de mejorar a los maestros y promover el crecimiento económico y social de las comunidades. Para él, el maestro sería el redentor. Ante un estado de miseria e ignorancia, los docentes serían los mecanismos perfectos para depurar las diferencias raciales, económicas y sociales. El arte fue un reflejo de un México en plena transformación. Se crearon escuelas de arte al aire libre para obreros. Carlos Pellicer y Ramón López Velarde fueron referentes del nacionalismo poético. Hubo también pintores de renombre como Rufino Tamayo, Saturnino Herrán, Gerardo Murillo Coronado y María Izquierdo. Era Saturnino Herrán quien esparcía en sus obras a la gente común, trabajadores, artesanos, es decir, individuos que ejemplificaban perfectamente una comunidad con características singulares. El muralismo fue de suma importancia, debido a que a través de este se mostraron al mundo y a los pobladores ciertos rasgos mexicanos y contagiaban ese orgullo por lo mexicano, siendo Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco referentes importantes. Los murales se usaron para incluir problemas de relevancia social del momento, comunicando sus pensamientos acerca de la política de la izquierda, así como provocando conciencia colectiva. De hecho, el muralismo fue uno de los principales impulsores económicos de México en la época. Se logró la propagación de los productos artesanales y otras expresiones, fortaleciendo lo mexicano. Se tomaron más en serio y cobraron un valor especial los aportes de las culturas indígenas en el fortalecimiento de la cultura mexicana. La música fue vital. Se resucitó el Conservatorio Nacional, se fundó la Orquesta Sinfónica y se apoyó en la música popular con Joaquín Berastián como piedra angular. La música nacionalista en México
tuvo su periodo de mayor connotación ideológica, política y social. El primer compositor nacionalista mexicano fue Manuel M. Ponce. Le siguieron otras figuras como Miguel Bernal Jiménez, considerado padre del nacionalismo sacro mexicano, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, quienes desde el Conservatorio Nacional de Música formaron una generación de músicos como José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Daniel Ayala y Salvador Contreras, los que juntos formaron el Grupo de los Cuatro. Este proyecto impactó de sobremanera, muy contundente. La razón, simple, logró construir un ciudadano que asumiera un elemento en particular, el Estado mexicano. Aceptar la idea de que el otro es igual, sin ningún conflicto racial, y tener en cuenta que ser soberano es conducir a una sociedad a través de la voluntad popular hacia su destino, no es cosa fácil, y menos si hablamos de una etapa postrevolucionaria. Un sentimiento patriótico, un sentimiento nacional, una comunidad identificada y una sociedad consciente de su existencia en un contexto internacional. Como Vasconcelos dio paso a que cada ciudadano aceptara las leyes, los impuestos, sus garantías individuales, sus obligaciones y sus derechos. El Estado ahora sí podía funcionar de manera representativa en un gobierno. La gente reconocía lo que era parte de su cultura, su historia y su tradición. Hasta el día de hoy, este proyecto permanece en la identidad de todos.